Hola a todo el mundo, soy Sonia Campos y voy a hablaros sobre Urraca I de León. ¿Quién fue Urraca? Urraca es hija de Alfonso VI y de su segunda esposa, Constanza de Borgoña. Sabemos que Urraca nace hacia 1080, posiblemente en León o en Sahagún. Desde pequeña fue educada y criada por su ayo Pedro Ansúrez y por la mujer de Pedro, Elo. Sobre su infancia no podemos conocer muchos datos, ni las crónicas de la propia Urraca, ni las de su padre tratan ningún aspecto sobre el tema familiar ni sobre la infancia de la infanta. Según avanzamos en el tiempo, nos vamos a encontrar el matrimonio de Urraca con el conde Raimundo de Borgoña, un matrimonio que se produce en torno al año 1093. De este matrimonio nacen dos hijos, Sancha, que sabemos que nace hacia 1095 en un lugar que no conocemos, sabemos que sus primeros años los va a pasar alejada de la vida de la corte y que aparece siempre en la documentación asociada a otras mujeres de la realeza como su madre o hermanas de Alfonso VI. El segundo hijo de este matrimonio es Alfonso, futuro Alfonso VII, que nace el 1 de marzo de 1105 en Caldas del Rey. Fue criado en Galicia y su tutela se le encomendó al conde de Traba, Pedro Froilaz. Hacia 1094, el rey Alfonso VI le concedería a la joven pareja la jurisdicción sobre el señorío, sobre el territorio gallego, para controlar mejor este territorio que le fue tan problemático, que tantos problemas le dio al monarca durante su reinado, que también le dará problemas a Urraca cuando se convierta en reina de León. Como condes de Galicia, irían afianzando su posición ante la nobleza gallega y también estarían a cargo de la repoblación de Segovia, Zamora, Ávila y Salamanca, aunque en estos momentos Urraca quedaría en un segundo plano y el protagonismo político lo tendría o bien su marido Raimundo o el propio rey Alfonso VI. En enero de 1107 tenemos que Urraca se intitula en un documento Totius Galetiae Imperatrix et Uxor Comitis Domini Raimundo. Esto podría ser una declaración de intenciones de Urraca, asegurando su posición ante los pactos que su marido estaba llevando a cabo en secreto con el Enrique de Portugal para repartirse el reino a la muerte de Alfonso sin respetar la sucesión del infante Sancho Alfónstez, único hijo varón del rey. Aquí Urraca se asegura de dar a entender y dejar clara su posición. Ella es la legítima hija de Alfonso VI, ella es la mujer del conde Raimundo y se está asegurando una posición privilegiada en el reino de León cuando su padre falleciese. Finalmente, los planes de Raimundo y Enrique no van a llegar a materializarse porque Raimundo muere en 1107 y el monarca leonés le sobrevive unos años. Urraca quedó entonces viuda con 27 años, dos hijos y un territorio que gobernó ella sola, apareciendo ya en su primer documento como viuda, condesa viuda, de diciembre de 1107 como Adefonsi Imperatoris Filia et Totius Galeciae Domina. Cuando muere Raimundo, Alfonso VI va a convocar a los nobles gallegos para reconocer los derechos de su nieto Alfonso sobre el territorio gallego, unos derechos que Urraca perdería sobre Galicia si volviera a casarse, es decir, Urraca era la verdadera beneficiaria y poseedora, reconocida por el rey, del condado gallego, y solo perdería esos derechos si volviera a contraer matrimonio. Esto posiblemente fuera una manera de Alfonso VI de asegurar los derechos sobre Galicia de su nieto ante un posible nuevo marido de su hija. Poco después de quedar viuda, la vida de doña Urraca da un nuevo giro cuando muere su hermano, el infante Sancho Alfónstez, en la batalla de Uclés de 1108, luchando contra las tropas almorávides. Tras estos sucesos, la infanta Urraca aparece como idónea candidata al trono leonés por la experiencia política que ha ido adquiriendo en el territorio gallego. La preparación política que recibió Urraca ha hecho pensar que siempre fue la alternativa de su padre para el trono de León en caso de no haber heredero varón, como finalmente sucedió. Al conocer la noticia de la muerte del infante Sancho, la propia Urraca parte hacia Toledo, donde estaba el rey Alfonso, y en septiembre de 1108 se celebra una curia regia, donde el rey Alfonso VI nombra a Urraca como sucesora y donde también se decide que la futura reina tendría que volver a casarse. Llegamos al matrimonio de Urraca con Alfonso I de Aragón. Sabemos que el matrimonio se produjo entre noviembre y diciembre de 1109, cuando Urraca ya era reina de León, pero quedan algunas dudas sobre el porqué de este matrimonio y de la elección de Alfonso I de Aragón como marido para la reina. ¿Fue el aragonés elegido por Alfonso VI? ¿O bien fue una imposición de los nobles para que se hiciera efectiva la jurisdicción de Urraca sobre el reino?
Lo cierto es que parece claro que desde el principio la Iglesia se negó a esta unión, principalmente porque ambos monarcas eran primos. Y también pudo ser un factor determinante la ofensiva almorávide, motivo por el cual necesitaría el Reino de León las tropas y la capacidad militar del aragonés. La versión más aceptada y que contempla también el propio testimonio de Urraca es la que afirma que los nobles leoneses la obligaron a casarse con Alfonso I de Aragón cuando su padre falleció si quería mantener el trono, el reino. Motivos y culpas aparte, lo cierto es que el matrimonio fue un desastre que lastró el reinado de Urraca desde el principio, y la versión que prevalece en las crónicas es la de que este matrimonio, no el reinado de Urraca, sino el matrimonio con el aragonés, supuso la llegada de los males al reino de León. Retomando su ascenso al trono, en 1109 Alfonso VI muere y, tal y como estaba previsto, su hija Urraca se convierte en reina de León, un reinado que va de 1109 a 1126, convirtiéndose así en la primera reina de la historia de Europa. La reina Urraca le otorgó autoridad a su marido, pero se aseguró que su prevalencia en el dominio leonés estuviera garantizada. Nunca veremos a Urraca actuando en León como esposa del rey, sino que ella misma actúa como rey. Ella tiene la capacidad, la jurisdicción y la autoridad en el reino de León. Urraca I va a tener que afrontar toda una serie de problemas, empezando por problemas en el territorio gallego, que tienen que ver con su hijo Alfonso, también tienen que ver con figuras como el obispo de Santiago, Diego Gelmírez, con quien la reina tiene todo un historial de alianzas y de traiciones constantes, dependiendo de lo que les conviniese en cada momento. También figuras como el conde de Traba. El problema es que la nobleza gallega se va a negar a aceptar a la reina, y van a tergiversar los juramentos que se hicieron a la muerte del conde Raimundo, omitiendo los que se hacen hacia Urraca y únicamente quedándose con los que se hacen hacia su hijo Alfonso. De esta forma, legitiman al infante Alfonso como único gobernante del territorio gallego, a quien incluso van a intentar coronar. En 1110 sucede una rebelión de la nobleza gallega que conlleva una represión por parte de los monarcas, quienes se presentan en Galicia, pero lo que sucede es que Alfonso I de Aragón va a desatar una desmedida crueldad y violencia contra las gentes del territorio gallego. Urraca I es incapaz de aceptar ese trato, no lo puede soportar, y entonces decide abandonar a su marido en Galicia, y en este momento podemos decir que el matrimonio queda roto y empiezan los problemas entre los dos monarcas. Los problemas con su marido va a ser algo que la reina va a tener que afrontar continuamente, desde el principio. Incluso la reina deja constancia en sus cartas y testimonios de que el rey de Aragón la maltrataba física y mentalmente. Alfonso I, además de dirigir su ira contra la propia Urraca, también lo va a hacer contra el territorio leonés. Urraca I va a tener que combatir contra las tropas de su marido que continuamente ocupaban y saqueaban castillos y territorios de todo el Reino de León, e incluso Alfonso I se hizo con buena parte de territorio castellano. La realidad es que cuando los conflictos con su marido parecían cesar o le daban un descanso, la reina tenía que afrontar rebeliones y nuevos conflictos de la nobleza gallega o de los partidarios de su hijo Alfonso en otras partes del reino. Por lo tanto, no podemos hablar de un reinado para nada pacífico. Por último, tenemos los problemas con Portugal. Estos problemas están protagonizados por el enfrentamiento de su hermana Teresa y su marido Enrique. Son problemas que le dará su hijo Alfonso VII y que al final se van a traducir en la independencia de Portugal. Pese a todos los problemas y todo lo que le sucedió a Urraca I siempre se hizo valer en su condición de legítima reina. Siempre tuvo que esforzarse por dejar clara su posición y su capacidad jurídica y política como digna heredera del reino de su padre, demostrando así que la concepción social y jurídica de su tiempo hacia la mujer no era cierta y que todas las debilidades que sus contemporáneos asociaban a la mujer no eran tales. Y que, por supuesto, para nada su condición femenina le supuso un impedimento o la hacía incompatible o incapaz para el ejercicio del poder en su reino. Para finalizar, daros las gracias por el tiempo que me habéis dedicado y aquí os dejo un poquito de bibliografía para que podáis seguir adentrándoos en la vida de esta maravillosa monarca medieval. Muchas gracias.